Hola, buen día. A las 8:20 comenzamos. Bien, buenos días. ¿Se ve mi pantalla, por favor? Buenos días, ingeniero, sí se ve. Bien, vamos a introducirnos al estudio general del agua como preámbulo a lo que vamos a hacer durante el semestre. Tenemos que entender cómo funciona el recurso agua en el mundo, en Bolivia, en Cochabamba, y de ahí tomaremos nuestro acápite, nuestra materia afín a las obras hidráulicas. En este número de diapositivas hemos puesto algunos conceptos fundamentales del manejo del agua. Y decimos al principio que hay una problemática del agua en el mundo. El agua es uno de los recursos naturales unido íntimamente a la vida. Y ustedes saben que si no hay agua, bueno, no hay vida. Estamos hechos para eso. Y los otros elementos que van a comprometer a la vida son aire, suelo y fuego. Sin los cuales no podríamos tener vida. Entonces,
El control del agua es fundamental para la vida humana. Y ya vamos a ver de dónde sale el agua, cómo se comporta el ciclo hidrológico. Pero lo que queremos hacer hincapié es que hay que controlar el agua. Antes, en la época prehistórica, llovía, había agua, se inundaba, la gente se escapaba a las alturas, otra vez se bajaba y así subía. Pero desde las civilizaciones establecidas en el planeta, como la época egipcia, la romana, la China, etc., el control del agua ha sido ya fundamental. En esta época, las economías de los países están cada vez más dependientes unas de otras. Pero el recurso agua es importante. Nosotros tenemos dos ejemplos muy patéticos que no hemos podido controlar nuestro recurso agua. Tenemos conflictos con Chile, pero que ya se han disipado, o por lo menos ya nos hemos cansado de reclamar, y hemos quedado así. En realidad, 3 conflictos con Chile. Nos han hecho la guerra hace 120 años, 140 años. Nos han cercado y nos han cercenado el acceso al mar. Posteriormente, como su zona norte, ganada en la guerra, Arica e Iquique, que pertenecía al Perú, es desierto, no tenía agua, y han acudido al río Lauca, que está en la frontera de Bolivia con Chile, la nueva frontera de Bolivia con Chile, y han desviado el río Lauca para regar sus valles abajo cerca al mar. Otra vez, un poco más abajo, en Potosí, han desviado el manantial que se llama Silala, y otra vez han regado otros valles, otros lugares que tienen allá. Para los chilenos, la gota de agua es oro. Y han acudido donde se podía acudir. Y han acudido a los países, al país más débil que tienen. Ya nos quitaron el mar. Saben que nuestra potencia bélica es pobre. Nuestro Estado es pobre, ellos son más fuertes y han hecho lo que han querido con estos 3 avances: el mar, el río Lauca y el Silala. Antes se decía que vamos antes se decía que los recursos fueran inagotables. Vamos a ver posteriormente que esto tiene ya sus observaciones y ya no son tan inagotables. Se van a agotar. Bien, el agua, desde que existe el planeta, tantos millones de años, han pasado toda una serie de peripecias, siempre ha habido agua, y desde que tenemos asentamientos humanos en forma ordenada y existen
las ciudades, existen las urbanizaciones, etc. El agua ha causado, primero, que es una satisfacción tener agua, pero si no controlas, pueden ocurrir catástrofes y también peleas por el uso del agua entre quienes están utilizando la misma fuente de agua. Aquí en Cochabamba tenemos ejemplos de todo, ¿no? Vamos a tener ejemplos de obras hidráulicas, pero también tenemos ejemplos de conflictos sociales. Hace poco, en la semana anterior, o unas 2 semanas, la pelea por la gota de agua que tiene la angostura. Antes no había pelea porque había poca población, poco uso del lago de la angostura. Los gigantes estaban contentos siempre con lo que se reunía, pero en época seca llega a un nivel de que es difícil trasladar ese poco de agua por los canales correspondientes y además alrededor, durante estos últimos 30 años, se han asentado poblaciones y emprendimientos turísticos que usan el vaso de agua que tiene la angostura. Entonces la pelea los de abajo con los de arriba. Y así vamos a ver más conflictos todavía. Y nosotros como cochabambinos tenemos que apelar lejos, tras de la cordillera, para ir a conseguir un poco de agua para uso domiciliario. En la historia apelamos a la Biblia, donde dice que el agua aparece asociada a la vida en 4 ríos: Pisón, Gijón, Hiddekel y Éufrates. Estos están en el lado del Asia Menor y donde se supone que nació el Edén, la vida. Y desde ahí, estos 4 ríos, como íconos de agua corriente, por supuesto que la Biblia no fue a Europa y tampoco se conocía América. Y tampoco habla mucho del Asia. Entonces, la Biblia se circunscribe a la zona del Medio Oriente, Egipto, Jerusalén, Arabia, toda esa zona. En la antigüedad, muchos filósofos se han dedicado a pensar sobre el agua, ¿no? Entonces, el agua como humedad, como vapor, como hielo, elemento que sustenta y genera los demás del universo. Miren, el agua es un elemento muy importante y además se presenta en estado sólido, en estado gaseoso como humedad o vapor y en estado líquido, agua libre, hielo como glaciar sólido, vapor, humedad
gas gaseoso y líquido, las aguas que corren sobre la superficie terrestre. Y es uno de los elementos de la naturaleza que puede disolver a la mayoría de los elementos químicos de la tabla periódica de los elementos. Tiene esa virtud también. Y el agua, ustedes van a pensar de que sirve para todo. Sirve para comer, sirve para bañarse, sirve para la industria, sirve para toda clase de consumos y aprovechamientos en el agua. Una frase que es importante y además muy sabia, dice, no se puede sumergir 2 veces en el mismo río. Cuando uno se baña en un río, el agua le moja todo, pero esa misma agua no regresa nunca más. Y ahí comienza un poco la historia del curso de agua. Cuando llueve, escurre, se forman los ríos y el agua corre. Y nadie es capaz de pararlo. Eventualmente se almacena en lagos naturales o artificiales, pero sigue corriendo. Entonces, aquí esta frase filosófica sabia dice, no se puede sumergir 2 veces en el mismo río. No te puedes bañar en el río con la misma agua, eso quiere decir. ¿Y por qué es importante? Porque el agua corre y no la vas a ver nunca más. Esa masa de agua que en un momento te mojó el cuerpo. Ahora, como fuente de vida, el agua era y es un elemento de destrucción y de devastación. Se ha reunido. ¿Por qué sucede esto? Porque hay años lluviosos y años no lluviosos. Y los canales naturales, como son los ríos, tienen una sección y cuando llueve fuerte el nivel de agua supera la profundidad de ese canal y rebalsa y causa estragos. Y además adquiere una velocidad enorme para destruir las orillas, destruye el fondo y destruye lo que pasa por su lado. ¿No? Seguimos todavía en la historia bíblica y dice, Tales de Mileto ya era un hidrólogo y un hidráulico sin tener fórmulas a su lado, pero ya tenía ciertos conceptos de la hidráulica y de la hidrología para promover estudios al respecto. Entonces, le dijeron juntamente con Platón, cómo controlaba el río Nilo. El río Nilo es un río que tiene más de 5.500 kilómetros, que nace en las alturas del Sudán, abajo, y corre todo el centro oeste de África, y su cauce más grande en el río Nilo está en Egipto, donde todo el mundo aprovecha de esa agua. Entonces,
ya se formaron algunos técnicos, pero estos técnicos, como no había todavía ciencia pura de la administración del recurso agua, entonces a pura intuición, porque hay que tener una verdadera intuición sobre el manejo del agua, comenzaron a construir canales que si el terreno era deleznable, causaban derrumbes y deslizamientos. Pero ya había y estamos hablando de estos 5.000 años antes de Cristo. Ahora, hay una problemática en el mundo sobre el uso del agua. Primero que habíamos usado el agua a discreción y ahora ya tenemos que controlar. Por lo tanto, de la ineficiencia de uso, ahora tenemos que entrar a la eficiencia de su uso. Controlar el uso de agua. Porque si no, por la misma masa de agua vamos a tener conflictos. Hay aquí asentamientos humanos en Cochabamba, por decir. Y en Cochabamba hay edificios. Y en los edificios hay tanque de agua, bomba, etc. Y entre los habitantes de ese edificio se pelean por el uso del agua. Porque viene la tarifa y viene un monto global para el edificio y la distribución de esa cuota es una pelea entre los habitantes. Ustedes viven 5, nosotros vivimos 4, yo vivo solo. Es un conflicto de interés. Entonces eso es tan pequeño, pero en la eficiencia del uso es el desperdicio de agua de uso. Por ejemplo, Misicuni se ha llenado el embalse y para hacer producir la energía eléctrica han soltado agua, pero no llega todavía a la planta que está en Joves Rancho y lo tienen que vertir al canal de la quebrada y se desperdicia el agua. Hay una ineficiencia de uso. Entonces, estos aspectos, la problemática del agua es esta, ineficiencia de uso, que tenemos que ir a volcar y decir eficiencia de uso. Otro producto es contaminación. Agua limpia, agua contaminada. El río Rocha es un ejemplo clásico de la contaminación. Pequeño río, miserable río, pero muy contaminada por la industria asentada en su curso y la poca conciencia de colaboración o de echar mugre al río Rocha. Pero esto sucede en Cochabamba, río Rocha, sucede en La Paz, río Choquea, sucede en el Iraí, sucede en el Amazonas, sucede en el río Nilo, sucede en el río Rin, sucede en el río Éufrates, sucede en la China, sucede en todo el mundo. Otro efecto que va a ser problemático en el agua, excesiva explotación de aguas subterráneas. El agua subterránea, producto del ciclo hidrológico, penetra y se infiltra en los estratos más porosos que tiene el suelo. Y a veces el agua está
mezclada con todo el suelo, dentro de los poros del suelo, y a veces se ha encajonado en unos bolsones que es agua libre. Pero si lo sacan, el agua va a quedar los finos saliendo junto con el agua y van a quedar los gruesos que no van a tener el sustento y se van a sentar. Entonces hay depresión en la superficie terrestre, se baja el nivel del suelo o se vuelven huecos. Esa es una causa de la explotación exagerada de aguas subterráneas. Aumento por la demanda para satisfacer necesidades humanas, industriales y agrícolas. El agua, de acuerdo al ciclo hidrológico, no aumenta, no crece, no hay más. El suelo tampoco, pero sí crece la población. La población mundial crece en alrededor de un 5% a 2%, creo. Entonces, cada año vamos a tener más gente, con más necesidades humanas, más necesidades industriales y más necesidades de comida. Dice que este planeta, algunos estudiosos, por agua, por suelo, por comida, etc., solo va a aguantar para 30.000 millones de habitantes. Y nosotros ya estamos en 7.000 millones de habitantes, 7.000 y fracción millones de habitantes. ¿Cuándo vamos a llegar a 30.000 millones de habitantes? De repente 100, 200 años, no sé cómo. Pero todos estos beneficios que tiene el hombre actual pronto se van a escasear más cada vez. El ciclo hidrológico. No vamos a saber si empieza aquí o empieza aquí, pero la idea es de que va a llover, se va a infiltrar, se va a evaporar y en la infiltración vamos a encontrar niveles de agua a una altura superior que se llama nivel freático y adentro aguas subterráneas. Pero a su vez vamos a encontrar esto que se llama escurrimiento. Le vamos a poner una palabrita aquí, insertar. Acá. Insertar cuadro de texto. Escurrimiento. ¿No quiere? Esto lo vamos a... Aquí vamos a poner. Aquí esto escurre. Otra vez. Aquí está.
esta línea, vamos a agrandarlo. ¿Qué cosas? Esta línea es lo que escurre. Y de acuerdo a la conformación topográfica, va a escurrir siempre el agua por la máxima pendiente. Y la máxima pendiente son los ríos, las quebradas, los cursos naturales, que el agua va a buscar esos lugares. Y eso es lo que vamos a estudiar. No vamos a estudiar mucho la evaporación, vamos a estudiar el escurrimiento y vamos a buscar también el agua que hay en las aguas subterráneas, porque todo esto ustedes se han llevado en hidrología: cuánto llueve, cuánto se evapora, cuánto se infiltra, cómo se mide, todo eso. Entonces, en este ciclo hidrológico esto es importante. La formación de lagos y ríos y la formación que casi todo el agua que llueva que no se utiliza siempre va a ir al mar. Incluso cuando se utiliza, porque utilizamos, ponemos agua a los alcantarillados, tratamos, otra vez botamos al río y el río sigue escurriendo al mar. Otro ejemplo de ciclo hidrológico, ¿no? Aquí un poco más complejo: agua en las nieves, agua en la atmósfera, agua en la precipitación, escurrimiento de agua dulce, manantiales, agua almacenada, evaporación, océanos. Esto está mejor que el anterior, ¿no? Entonces todo esto vamos a estudiar estos escurrimientos. Vamos a estudiar un poco lo que hay en el agua subterránea y como fuente de agua de aprovechamiento importante. Acabo de introducir nuestra diapositiva y este es el ciclo natural del agua. Si vamos uno por uno, vamos a ver. Evaporación del agua, porque anteayer día del peatón, todo el mundo ha salido, el aire estaba caliente, todo el mundo ha transpirado, los árboles también, el suelo húmedo también ha transpirado y se han formado las nubes en el dorso. Se ha condensado el agua porque esto está a una altura donde hace frío. Entonces, esto que era agua caliente, viene el frío y comienza la precipitación pluvial. Y de acuerdo a lo que escurre en la topografía, comienza el agua a buscar los niveles de máxima pendiente y se forman los ríos. Entonces, uno capta agua de los ríos, hace su tratamiento, sirve a la población y hace la red de distribución, y otra vez parte de ese río de no utilizado desemboca en el mar se evapora y otra vez este ciclo. Ahora vamos a hablar de la distribución de agua en el planeta. Toda esa agua del ciclo hidrológico se distribuye en el planeta de la siguiente forma. El 97% del agua que está en el planeta, el agua libre, el 97% está en los océanos.
pero esta es agua salada, que tiene su utilidad, comercio marítimo, etc., ¿no? Entonces, sirve. Y además, unos dicen que la comida del futuro está en el mar, porque hay mucho fitoplancton, plantas y muchas especies acuáticas de animales que tenemos que apelar cuando la tierra ya no produzca tanta comida. Entonces aquí está la comida del futuro. Después, en orden de cantidad, vamos a ir a los glaciares y las nieves, el 2,1%. Pero los glaciares están en los polos, norte y sur. Difícil llegar porque nosotros estamos a casi 10,000 o más kilómetros de estos glaciares. Y estos glaciares relativamente son permanentes porque ahora el cambio climático los está deshielando un poquito, y están escurriendo al mar. Pero entonces estos glaciares que tienen una gran cantidad de agua del planeta, este es agua salada. Ahora aquí esto es agua dulce. El salar o el glaciar y nieves son agua dulce. En la atmósfera, no, en los ríos y los lagos el 0,02%. Miren, una miseria. La humedad del suelo el 0,58%. Esto está mejor. Y en la atmósfera el 0,01%. Por esta agua de la humedad del suelo y los ríos, es el agua que podemos aprovechar directamente para toda clase de usos. Miren, en los ríos y en los lagos tan poquito, pero sirve. Y en la humedad del suelo también hay un poco más. De los glaciares no podemos acceder porque están lejos de la atmósfera. Tendríamos que condensar estas aguas y entrar al planeta, a la Tierra, y es difícil. Entonces, por esta cantidad miserable proporcionalmente a lo que hay agua en el planeta, nosotros vivimos con todo esto. Nosotros vivimos con esto con 7,000 millones de habitantes. Muy pocos, casi nadie ha ido a los glaciares, a la atmósfera tampoco, y ahora en algunas zonas están yendo a los océanos, como Israel, para desalinizar el agua y servirla como agua potable. Si quieren en tablita, estos son los números: océanos, capas de hielo, agua subterránea, lagos de agua dulce, mares de tierra adentro, humedad de la tierra, atmósfera, ríos. Volumen de agua en kilómetros cúbicos, ríos, 1,200. Total de agua, tanta cantidad de agua, pero tan poquita agua en los ríos, y en la tierra un poco mayor, en los lagos un poco mayor, y estos son los valores porcentuales de estas cantidades. Otra vez, nosotros vamos a aprovechar agua subterránea, lagos y ríos. Entonces, de ahí vamos a utilizar el agua en beneficio de los pobladores del planeta. Ahora, esta es otra diapositiva introducida recientemente. Hace lo mismo, es porcentuales, pero dice cuidemos por el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque esa cantidad de agua existente
como el anterior, aquí, esto en general no va a cambiar. Esto es lo que hay nomás. En algunas zonas un poco más, en algunas zonas un poco menos. Por ejemplo, Europa se está inundando esta época, este año, y Bolivia está seco este año. Pero hay otros años que Bolivia tiene harta agua, Sudamérica tiene harta agua y Europa está seco. Son los cambios naturales que se producen en el planeta. Pero la cantidad total no varía en años y millones de años. Por lo tanto, lo que sí aumenta es la población. 7.000 millones, pronto vamos a hacer 8.000 millones, 9.000 millones, etc. Y el agua va a aparecer en esa cantidad. Por lo tanto, hay atisbos conceptuales y además criterios que hay que ahorrar, no hay que desperdiciar. Hay que aprender a vivir con menos cantidad de agua y no dispendiar el agua, es decir, no hacer mal uso del agua. Aquí está, otra vez el ciclo hidrológico, cómo se forma y qué beneficio nosotros vamos a tomar de todo este concepto. Otra forma de ver el ciclo hidrológico. Ahora, bueno, he charlado aproximadamente 40 minutos y pregunto para no cansarlos si tienen alguna pregunta o observación. ¿Se entiende? Sí, que se entiende. Bien, vamos a avanzar un poco más. Vamos a hablar ahora de lo que se llama el balance hídrico. Ya entrando en materia, cuando nosotros tenemos una fuente de agua, como es un río o un lago, tenemos que hacer el balance hídrico. ¿Cuánto vamos a usar y cuánto hay de oferta en el agua, en los ríos o en los lagos que tenemos próximo al agua subterránea que tenemos próximo al uso que hacemos? ¿Quiénes usan el agua? Usan el ser humano. El ser humano riega las plantas, riegan los cultivos. El ser humano produce industria de todo tipo, industria petrolera, industria minera, industria de todo tipo. Y en esos usos tiene uno que saber si nuestra fuente de agua es capaz de cubrir esa demanda. Ese es el balance hídrico, ¿no? ¿Cuánto de agua hay y cuánto de agua vamos a utilizar para cada bien? Y comienza el balance hídrico con positivos cuando llueve y negativos cuando se evapora. Eventualmente
vamos a decir que cuando se infiltra también es negativo. Entonces, este positivo que llueve, menos se evapora, menos lo que se infiltra, va a quedar como agua de escurrimiento para absorber la demanda superficial, la recarga del agua. A esto se llama balance hídrico. Cuando hacemos un proyecto hidráulico para riego, tenemos que saber cuánto de agua hay en el río, cuánto vamos a usar acá, en época lluviosa y en época seca, porque esto también cambia en época seca y en época lluviosa. Por lo tanto, hay que siempre hacer un poco el balance hídrico. Si tenemos una industria potente y decir necesitamos agua, bueno, tenemos que saber si nuestro río abastece o no. Y para eso se hacen estudios hidrológicos de gran importancia. Recuerdo que cuando yo era estudiante, ya estaba en cuarto curso, octavo semestre, ya habíamos llevado hidrología, etc. Y mi profesor de hidrología comienza a hacer un proyecto para abastecer de agua a la industria de fundición de estaño de Vinto en Oruro. Y el agua venía de la cordillera oriental, de las alturas de Calacala, se llaman, creo, ahí arriba, y hicimos todo el estudio hidrológico, mediciones de lluvia, de cuánto llovía. Y nosotros íbamos a medir cada día cuánto llovía en época seca y en época lluviosa, porque hay que medir todos los días del año. Y también hicimos aforos en los ríos que estaban viniendo. Creo que se llamaba Sepulturas y también Calacá. Y establecimos de que sí, el agua que vamos a utilizar alcanzaba por ahí. Y la fundición de Vinto necesitaba una cantidad de agua, por lo tanto toda esa zona abastecía lo que llovía y lo que se almacenaba para hacer esto. Ese balance hídrico lo hicimos. Yo, joven de 20 años, medio analfabeto en lo que estábamos haciendo, pero recuerdo ahora que esa práctica sí me benefició en el transcurso de la profesión, porque sí, ahora yo puedo decir que así debe hacerse para establecer un uso de agua, medir cuánto llueve, cuánto se infiltra, cuánto escurre y cuánto es la demanda de agua. A eso se llama balance hídrico. Y en todo proyecto hidráulico hay que hacer. Vamos a hablar de usos del agua. Consumo. Es consumo doméstico. Bebida, cocina, aseo personal, limpieza, medición, mascotas, etc. Todo esto se usa. Cada día usamos esto. Cada día. Y nos dicen, en Cochabamba van a usar 150 litros por habitante por día, en Oruro un poquito menos, en Santa Cruz un poco más, etc. Después tenemos la evacuación de desechos. También tenemos usos de recreación, natación, deportes, pesca. Los ríos sirven para eso, los lagos también. Entonces, pero usamos, estos son usos directos y estos relativamente indirectos. Usos agrícolas, riego, drenaje, evacuación,
producción de alimentos, consumo animal. De nuevo. Todos estos usan mucha más cantidad de agua que nosotros. Consumo animal, creo que la vaca usa solita 500 litros por día. Los ciegos usan alta cantidad de agua. 1 o 2 litros por segundo por hectárea. 1 o 2 litros por segundo por hectárea son 86.400 litros por día. Y nosotros estamos usando como personas 150 litros por día. Entonces esto es harto. Usos industriales, producción de energía, industrias, construcción, navegación, transporte, otra vez desechos, minería, petróleo, pesca, enfriamiento. Hay torres de enfriamiento del agua que se ha calentado porque los usos industriales son de ese tipo. Equilibrio ecológico y paisaje. Estos son usos industriales, comerciales y ambientales. Pero esto usa el hombre, la persona, hombre, mujer. Porque nosotros usamos bienes de la minería, bienes del petróleo, como gas, bienes de la vestimenta, bienes de la comida, bienes de todo. Recreación, bañarse, sí, o navegar. Entre esos usos variados, hay usos que se gasta el agua, y están aquí, que se clasifican en usos consumtivos, que se gasta el agua. Cuando tú usas el agua, se gasta y no vuelve. Estos otros usos hidroeléctricos de recreativo pesca no se gasta el agua. En el uso hidroeléctrico, la altura de agua contenida por un tubo corre por el tubo, hace dar vueltas con su fuerza esa agua, hace dar vueltas una rueda y produce energía eléctrica. Y cuando ya hace dar vueltas, sigue corriendo a través de su curso natural, entonces no se gasta el agua. Se puede usar después para otro uso. El uso recreativo y ecoturismo no se gasta el agua. Nos bañamos y se pasa el agua, en la pesca, en la navegación, etc. Estos son los usos que se gastan, no consumtivos o consumtivos, y los no consumtivos no se gasta el agua. Entonces hay que ver qué tipo de uso vamos a hacer, qué tipo de proyecto hidráulico vamos a hacer, y hacemos esto. Aquí hacemos tomas, canales, aducciones, todo. Aquí también algo, pero aquí hacemos que el agua se tranquilice, que el agua no se desvíe de un lado para otro, obras de protección, obras de control, etc. Bien. Preguntas hasta aquí. Aquí vamos a parar un poco. ¿Por qué? Porque si no se van a cansar, y esta parte es importante y la vamos a hacer el lunes próximo, porque mañana o el jueves Ronald les va a dar su programa de trabajo. Ronald, ¿me estás escuchando?
creo que se perdió, pero él ya sabe. Entonces, nosotros el lunes vamos a seguir con nuestro tema. Estamos en la diapositiva 19 de 40, pero hay todavía otra información que tengo que darles. ¿Preguntas? No, Inge, todo claro. Bien. Mira, la gente está todavía durmiendo en su cama. Hay 42 participantes de los 60 que están en la lista. No sé qué estarán pensando. Pero yo voy a ser implacable en los exámenes. Lo que estoy diciendo voy a preguntar, pero voy a preguntar con criterio. Bueno, entonces, conmigo hasta el lunes. El jueves va a entrar Ronald para explicar su programa de trabajo. ¿Está bien? Está bien, Inge. Entonces, hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias. Luego, Inge. Hasta luego, Inge.